Respecto a la atención, vemos que hay diferentes maneras de hablar de ella y eso es de lo que se trata esta lección. Vemos que podemos hablar de la atención y hacer clasificaciones, que es de lo que se trata, ¿no? Respecto a la voluntariedad de la acción, o sea, si la atención es voluntaria o es involuntaria. Podemos hablar de la atención respecto a la expresión de la actividad de prestar atención, y en ese sentido podemos hablar de atención abierta o encubierta, y también podemos hablar de la atención respecto a los contenidos de la percepción, que veis que aquí tenemos una clasificación un poco más detallada, más amplia: la atención arousal, la focal, la sostenida, la selectiva, la alternante y la dividida. La atención involuntaria y la atención voluntaria, que como veíamos es una clasificación respecto a la voluntariedad de la acción, se diferencian básicamente porque la primera, la involuntaria, es pasiva y la segunda es activa. La atención involuntaria se da cuando nosotros respondemos frente a un estímulo sin que tengamos un control voluntario de esa respuesta. La atención voluntaria se da cuando nosotros respondemos de una manera voluntaria durante un aprendizaje. Hay dos claros ejemplos, ¿no? En el caso de la voluntaria, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, nos imaginamos un esfuerzo claro para prestar atención ante una lección, esta por ejemplo, ¿no? Para poder aprender. Una atención involuntaria es cuando se hace un ruido de pronto rápido y nos damos la vuelta y prestamos atención de una manera casi mecánica, automática, sin control voluntario, involuntariamente. Respecto a la segunda clasificación de atención abierta o atención encubierta, tiene que ver con si nosotros percibimos o no somos capaces de percibir si el individuo o el sujeto está prestando atención o no. En el caso de la atención abierta, nosotros sabemos que el individuo está prestando atención porque manifiesta actividades motoras que se asocian al hecho de prestar atención, ¿no? Y en el caso de la atención encubierta, el sujeto no presenta ningún cambio perceptible en su conducta. Veis que esta clasificación puede llevar a equívocos, ya que en algunos casos una persona no puede tener ningún cambio perceptible en su conducta y sin embargo sí estar prestando atención, ¿no? En el caso de la atención abierta sí que hay algunos parámetros que indican si la persona está prestando atención, pero bueno, también sabéis que puede haber en ese caso fingimiento, un muy buen fingimiento. Ya tenéis el caso, por ejemplo, de actores, actrices que pueden estar fingiendo atención y realmente están pensando en otra cosa, ¿no? Ya en cuanto a la atención respecto a los contenidos de la percepción, es necesario señalar que estos niveles que yo les mencioné antes son niveles, fijaros, no hice la flecha en su momento, son niveles jerárquicos, y esto indica que cada nivel requiere del funcionamiento correcto del anterior. O sea que la atención dividida requiere de todos los anteriores, la alternante de todos los anteriores, y así seguimos con todos. El más básico de todos, por lo tanto, va a ser el arousal, ¿vale? La atención arousal, y la más sofisticada, la más, digamos, difícil de conseguir, va a ser la atención dividida, que va a necesitar de todas las atenciones anteriores para que se pueda dar, ¿vale? Van aumentando, por lo tanto, es lo que les decía antes, en complejidad, y al aumentar en complejidad va a ser necesario tener, a medida que subimos en la escala, va a ser necesario tener un mayor control, utilizar más recursos y por lo tanto invertir un mayor esfuerzo. La atención arousal es como el estado base de alerta y de activación del organismo, ¿vale? Por encima de él, o sea, por debajo de él no hay nada, no habría ninguna alerta ni ninguna activación del organismo. Por encima de él estaría la atención focal, que sería ya la capacidad de centrar la atención en un estímulo concreto, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el arousal y el focal sería que el primero es un estado general de alerta y activación, ¿vale? Y el segundo, el focal, sería
la capacidad de prestar atención en algo en concreto. La atención sostenida ya sería un escalón más, donde no solo prestaríamos atención a un estímulo en concreto, sino que además seríamos capaces de mantener una respuesta durante un tiempo determinado a ese estímulo o a ese conjunto de estímulos, y por lo tanto ya implica una actividad claramente, ¿no? En cuanto a la atención selectiva, que sería el siguiente escalón, ya estaríamos ante una capacidad de seleccionar una información relevante, que sabéis que de cualquier manera, ya vimos los sesgos cognitivos, esto siempre se da, y se da, digamos, de base, ¿no? Pero en la atención selectiva ya nosotros estaríamos de una manera expresa seleccionando información relevante, no solo de una manera, digamos, automática, con los sesgos, etcétera, sino de una manera, digamos, declarada, ¿no? En cuanto a la atención alternante, que sería el siguiente y el penúltimo, el siguiente escalón y el penúltimo, ¿no? Ya tendríamos aquí la capacidad de mudar, de cambiar, ¿no?, el foco de una manera, fijaros, fluida. Esto es importante, de una manera fluida. Podríamos ir de un lugar a otro de la atención, ¿sí?, sin perder el foco, pudiendo mantener la atención. Ya el último escalón, ¿vale? Acordaros que esto tiene que ver con los contenidos de la percepción. Podríamos estar pasando en la alternante de un contenido a otro y de una manera fluida. En la atención dividida, que es la más difícil de mantener, la que cuesta más trabajo, más esfuerzo, implica más control y más recursos. En la atención dividida, nosotros lo que tenemos es una capacidad, si tenemos esa capacidad, la capacidad de tener la atención dividida, tenemos la capacidad de atender simultáneamente varios estímulos o conjuntos de estímulos y de dar respuesta a cada uno de ellos.